Muy buenos días, queridos amigos y amigas. En este día, miércoles de la séptima semana del tiempo ordinario, la liturgia de la palabra nos presenta del libro del Eclesiástico, capítulo 4, versículos 11 al 19, el Salmo 118, Tu ley es mi alegría, Señor, y el Evangelio según San Marcos en el capítulo 9, versículos 38 al 40. Nos dice el libro del Eclesiástico: la sabiduría educa a sus hijos y cuida a los que la buscan. El que la ama, ama la vida, se llenará de alegría los que madrugan para buscarla. El que la adquiere heredará la gloria. Vaya donde vaya, lo bendecirá el Señor. Los que la sirven rinden culto al Santo. Los que la aman son amados del Señor. El que la escucha juzga las naciones, y el que se dedica a ella vivirá seguro. Quien confía en ella la recibirá en herencia. Sus descendientes la poseerán por siempre, porque al comienzo lo lleva por caminos difíciles. Le infunde miedo y temblor, lo purifica con su disciplina hasta que pueda confiar en él. Y lo pone a prueba con sus exigencias, pero enseguida regresa a él, lo colma de alegría y le descubre sus secretos. Pero si él se desvía, lo abandona y lo entrega a su propia ruina. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy tenemos a la sabiduría realmente puesta aquí en escena en su función magisterial de enseñar. La sabiduría está personificada porque ella educa a sus hijos, la cuida. Solo hace falta recalcar y remarcar un poquito los verbos que aparecen. El que la ama, ama la vida y se llenará de alegría. Heredará la gloria, lo bendecirá el Señor. Y el versículo 14 es como el núcleo de todo. Dice, los que la sirven rinden culto al Santo. Los que la aman son amados del Señor. Y después viene la tarea que es muy típica del Antiguo Testamento, saber escuchar. El que la escucha, o sea, escuchar a la sabiduría, está totalmente personificada aquí la sabiduría. Vivirá seguro. Quien confía en ella recibirá en herencia, sus descendientes poseerán para siempre. Los caminos para llegar a la sabiduría no son fáciles, no son sencillos, nos dice, sino todo lo contrario. A veces da miedo, pero lo purifica por su disciplina. Hay que tener constancia hasta que pueda confiar en él. Y lo prueba con sus exigencias y regresa a ella por el camino recto. Qué importante entonces es mirar un poco ante el valor de la sabiduría, esos frutos que produce la sabiduría, que proporciona a quien la busca con fidelidad. Sabiduría y palabra de Dios van juntos en este libro. Buscar la una implica disponerse a escuchar la otra. Buscar la sabiduría es escuchar la palabra de Dios. Por ello es necesario buscarla desde la mañana para vivir según sus dictámenes y no según los nuestros. La tentación continua de cada uno de nosotros. Venerarla, escucharla y confiar en ella son la invitación que nos hace para vivir, justamente para vivir plenamente. Por eso es necesario para entender nuestro tiempo y también a nosotros mismos, atender a la sabiduría. El autor sabe que adquirir la sabiduría que viene de Dios cuesta trabajo, no es algo que se recibe de inmediato. ¿Cuántas veces decimos, ay, yo que tantas veces rezo y rezo, ¿y cómo puedo entender todo esto?
¿Cómo adquiero esta sabiduría? Pero la sabiduría y la palabra que viene de Dios, que no siempre parece clara e inmediato, requiere una disciplina, un empeño que puede parecer incluso a veces fastidioso. Pero sin embargo, ahí está. Una vez aceptada esta fatiga, la sabiduría alegra la vida, ayuda a discernir el mal y avergonzarse del pecado. Existe, por lo tanto, una vergüenza que es la conciencia justa de uno mismo, de mis propios límites. ¡Qué hermosura! Y en ese sentido, realmente descubrir también esos propios límites, como hemos descubierto en el Evangelio. El día de ayer, justamente Jesús remarca la necesidad de saber seguir al Señor, de ponernos a disposición. Y días pasados hemos escuchado que los discípulos no podían expulsar a un espíritu impuro, un espíritu malo de un joven. Y hoy vemos en el Evangelio que los discípulos, y Juan a la cabeza, dice, hemos encontrado a alguien que expulsa demonios en tu nombre y se lo quisimos impedir. O sea, los celos. Sin embargo, Jesús dice, déjenlo, no se puede hacer el bien y hablar mal de Dios, de Jesús. Hacer el bien es adquirir justamente esta capacidad de discernir, este sentimiento, esa sensibilidad propia de lo humano que hay en nosotros y de lo divino que se trasluce en esta relación recíproca con Dios. Pidamos a Dios la gracia de vivir profundamente y con intensidad este camino de sabiduría, este camino de escucha de la palabra para adquirirla cada vez más. Y que Él nos bendiga, nos acompañe hoy siempre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que tengan todos un feliz día y que Dios los acompañe y los bendiga.